Gracias, presidente. Señor Campuzano, quiero empezar con tres consideraciones, tres cuestiones previas, si me permiten, antes de entrar en materia. La primera es que usted aquí se dirige como Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial, que, como bien sabe, es un poder separado del Poder Ejecutivo, independiente, propio de una sociedad democrática como todas las de nuestro entorno. No hay exiliados en España. Hay huidos de la justicia española, señor Campuzano. Segunda consideración. Usted es libre para mirar hacia atrás. Nosotros no lo vamos a hacer, no queremos hacerlo. El Gobierno de España quiere mirar hacia adelante, porque si lo que pretendemos es construir futuro, mirar hacia detrás solo nos lleva al reproche y al agravio. Y nosotros preferimos construir en positivo el futuro, porque es lo que la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española está esperando de nosotros. Y tercera consideración. Las mayorías absolutas legitiman para gobernar, señor Campuzano, legitiman para gobernar, pero no para romper con la legalidad, no para romper con el Estado de Derecho y el Estado democrático. Señor Campuzano, el Gobierno no solo piensa cómo sustanciar el diálogo con el Gobierno de la Generalitat, de hecho, ha dado ya pasos activos, relevantes, precisamente para caminar en esa línea. Es este Gobierno el que ha propuesto la celebración de una reunión con el presidente de la Generalitat, entre el presidente del Gobierno y el presidente Torra. Es este Gobierno el que ha frenado la dinámica de enfrentamiento y es también este Gobierno quien ha levantado el control previo de los pagos de la Generalitat. Hemos propuesto una reunión que, efectivamente, usted lo decía, va a tener lugar el 9 de julio y es el primer diálogo directo en muchos meses entre dos instituciones legítimas del Estado, el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. Esta reunión se va a dar, es verdad, en el marco de las reuniones con todos los presidentes de las comunidades autónomas. También esto es excepcional, de alguna manera. Y el presidente del Gobierno se reúne con los presidentes autonómicos independientemente de su ideología y de sus opciones políticas, en consideración siempre de su carácter de institución pública representativa y al servicio de sus ciudadanos, de todos los ciudadanos de la comunidad, porque esa es la actitud institucional que se espera y que debe el Gobierno de España, pero también que se espera y que se debe del resto de presidencias y de gobiernos autonómicos. Es este Gobierno, decía, el que ha frenado la dinámica de enfrentamiento público constante y permanente, que tanto daño ha hecho al final a la convivencia en Cataluña, a los ciudadanos y a las ciudadanas, y en toda España, pero en lo que tanto han creído los gobiernos de la Generalitat durante estos años, para cuya distensión tan poco han trabajado también los gobiernos de la Generalitat de los últimos años. Y decía, es también este Gobierno quien ha levantado el control previo de los pagos de la Generalitat. Ha sido una medida fundamental para el restablecimiento de la normalidad institucional en la autonomía de Cataluña. Y si no, podemos preguntar a los investigadores, a las universidades, que también estaban afectados precisamente por esta medida y cada vez que tenían que comprar un PEN o tenían que hacer un pedido para un laboratorio, necesitaban esa autorización previa para que el banco procediera al crédito. Eso también es facilitar la vida de las personas, eso también es facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Todo ello, todas estas medidas, se han producido en apenas 3 semanas de cambio, señor Campuzano. Así que no solo pensamos, sino que también hacemos. No solo pensamos en cómo dialogar, sino que también estamos dando pasos en la buena dirección. Y esperamos hacer más. Esperamos hacer más. El paso siguiente deberá darse en la entrevista del próximo día 9. Demos una oportunidad al diálogo entre los gobiernos y no intentemos avanzar aquí o precipitar los elementos de la reunión entre los presidentes. Confiemos en ellos
para determinar las posibilidades de actuación inmediata y no ocupemos su lugar. En primer lugar, porque a ellos corresponde decidir las líneas del diálogo. Yo asumiré las líneas que plantee el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez. Supongo que usted también respetará y aceptará las líneas que adopte y que establezca el presidente Torra. Pero sobre todo porque precipitar los acuerdos es el modo más seguro de hacerlos imposibles e incluso de convertirlos en arma arrojadiza para el conflicto. No creo que debamos caer en ese riesgo. Al contrario, deberíamos estar trabajando, usted y yo, y tantos otros diputados y miembros del Gobierno, deberíamos estar trabajando precisamente para que después de la reunión del día 9 de julio se pudiera propiciar una segunda, una tercera y una cuarta. El Gobierno cree que es su obligación dialogar con las instituciones de la Generalitat. Y pensamos, además, que ese diálogo es necesario para avanzar en la superación de la crisis que vivimos en Cataluña desde hace muchos años. Una crisis que a algunos nos ha preocupado durante años y hoy nos preocupa a casi todos, también a usted. Pero el diálogo fundamental de toda institución es con los ciudadanos. Diálogo para dar razones de las posiciones defendidas. Diálogo también para convencer de las líneas de avance. Y, sobre todo, diálogo para tomar conciencia de las distintas posiciones de los ciudadanos y ser honesto y leal con todas ellas. A ese diálogo y a esa orientación me he referido estos últimos días en sede parlamentaria y también fuera del Parlamento con las ideas de lealtad y reciprocidad. Lealtad a los ciudadanos que no piensan como las mayorías parlamentarias y los gobiernos, que, insisto, tienen legitimidad y capacidad para gobernar. Las opciones políticas pueden ser distintas, pero los gobiernos deben asumir la obligación de defender los derechos de todos y de todas las ciudadanas y ciudadanos y respetar y considerar las ideas de todos ellos. Reciprocidad que pasa por asumir que no existe una posición única de los catalanes o los españoles, o de España y Cataluña. No podemos hablar en nombre de todos ni en nombre de un pueblo y, por lo tanto, debemos quizás hablar con menos exigencias y menos seguridades. Tergiversar argumentos del otro, desde mi punto de vista, no fomenta el diálogo, señor Campuzano. Nuestro argumento es que Cataluña y España son plurales. Y usted lo sabe, son plurales. No son entidades ideales y homogéneas, son realidades formadas por ciudadanos con ideas distintas. Ni usted puede hablar por Cataluña, ni yo, por supuesto, puedo hablar ni por Cataluña ni por España. Errar en la descripción del conflicto nos lleva a errar en su tratamiento. Asumir la realidad es, además, una obligación de todo político, aunque queramos y tengamos la voluntad de cambiar esa realidad, aunque queramos transformar esa realidad. Pero hay que ser consciente de la realidad de la que se parte, porque si no, nos vamos a equivocar también en las soluciones que podamos dar, en las soluciones que pongamos encima de la mesa. Señor Campuzano, quiero compartir con usted 3 reflexiones. La primera, lo he dicho de alguna manera, el diálogo al que usted se refiere y se ha referido en esta tribuna, el diálogo sincero, el diálogo leal, el diálogo constructivo, no se realiza mediante interpelaciones y mociones. No se realiza mediante interpelaciones y mociones, que no quiere decir que no las presenten, por supuesto, pero sabemos que así no se construye ese diálogo. No mediante amenazas o exigencias en el momento de inicio del proceso de discusión con gobiernos, además, recién designados. El diálogo pasa antes por la presentación de las propias posiciones, por la consideración de las del otro y por el intento de acercarlas. Segunda consideración o segunda reflexión. Yo puedo entender su impaciencia, porque es verdad, llevamos muchos años esperando cambiar de rumbo. Llevamos muchos años esperando a posibles soluciones políticas a un conflicto que sabemos que lo único que ha hecho ha sido agravarse. Por tanto, entiendo su impaciencia, pero también me gustaría y desearía que la usara para pedir propuestas de diálogo e ideas al Govern de la Generalitat, aunque sean tan modestas y tan poca cosa, porque seguramente a usted le parecen poca cosa, como las ya realizadas por el Gobierno al que pertenezco.
O incluso que se la formulara usted mismo para expresarnos aquí, en sede parlamentaria, cuáles son sus propuestas y sus caminos de diálogo, más allá del referéndum sí o sí, que esa sí la sabemos, esa sí la conocemos, hoy ha vuelto a hablar de ello, que no ha mostrado sino la inutilidad de constatar una y otra vez la fractura de nuestra sociedad. No es un buen camino seguir ahondando en la fractura de la sociedad catalana. Y la tercera consideración que le quiero hacer, señor Campuzano. Antes de hacer una declaración, antes de hacer una propuesta, antes de realizar una acción de Gobierno como grupo parlamentario, yo le propongo que pensemos en qué esa declaración, esa propuesta o esa acción puede acercarnos, en qué puede generar confianza, en qué puede ayudar a la distensión y a crear ese clima de confianza que usted decía que efectivamente se ha roto. Hagamos ese análisis y solo entonces hagamos la declaración, hagamos la propuesta y llevemos a cabo la acción. Muchas gracias.